Políticas de crecimiento y desarrollo económico de México. Hablemos del desarrollo estabilizador y el proteccionismo. ¿Qué fue el desarrollo estabilizador? Bien, el desarrollo estabilizador fue una estrategia política y económica que tuvo la finalidad de mantener a flote la industria y toda su cadena de producción, desde el patrón hasta el obrero, resultante de un proceso pequeño dentro del desarrollo estabilizador al que denominamos el milagro mexicano. Sobre todo tenía una gran influencia dentro del sector primario de la economía mexicana. Pero para esto es importante que nos contextualicemos históricamente. Estamos hablando de aproximadamente 3 décadas de gobierno, de 1940 a 1970, que nos ocupó a 5 presidentes, quienes fueron Miguel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ellos 5 fueron los que tuvieron una gran influencia dentro del desarrollo estabilizador. Hay que recordar que en esta época México, el gobierno mexicano, aprovechó una coyuntura política muy importante, que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde estableció acuerdos diplomáticos con los Estados Unidos. De esta forma, el Estado mexicano se convirtió en proveedor primario de los Estados Unidos de Norteamérica, abasteciéndoles de materia prima que se necesitaba para poder satisfacer las necesidades del tipo bélica, es decir, todo lo correspondiente a madera, metales, hidrocarburos, incluso mano de obra barata, para trabajar en los campos agrícolas norteamericanos en la frontera norte de México. Todo esto permitió que se incrementara la economía mexicana y que nacieran muchas empresas y muchas más vinieran a establecerse y a invertir en territorio mexicano. A todo esto fue a lo que se le llamó el milagro mexicano, porque hizo precisamente que la economía mexicana subiera a flote. Sin embargo, en un momento de la historia sabemos que de 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se esperaba que esta economía emergente del Estado mexicano decayera. Sin embargo, no fue así. El Estado mexicano tenía una reserva de dólares bastante importante, resultante precisamente de este milagro mexicano. Y aquí es donde comienza todo este desarrollo estabilizador. Es decir, dura todavía casi 30 años en el cual México crecía al 6.5 a 7% anual en el Producto Interno Bruto, lo cual era bastante. Lo malo de esto es que muchos de los mandatarios aprovecharon para establecer medidas populistas y ofrecer subsidios y apoyos desmesurados a las grandes empresas que se encontraban en el territorio nacional. Esto ocasionó un proceso inflacional y evidentemente la economía fue decayendo poco a poco. Ahora bien, fue con el presidente Miguel Alemán que tuvo lugar una política hacendaria específica llamada la sustitución de importaciones. Esto implicó un aumento en los aranceles, es decir, en los impuestos internacionales por importación de productos. Esto con el objetivo de hacer más complicada la importación de productos y obligar al consumo interno dentro del territorio nacional y de esta forma fortalecer la economía nacional. Esto porque ya se vislumbraba que poco a poco se estaba viendo una decadencia de la economía mexicana que ya no tenía una demanda tan alta como sí la tuvo en el milagro mexicano. Por su parte, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines tuvo lugar la devaluación del peso. Esto con el objetivo de hacerle frente a las importaciones, que aunque caras, se seguían presentando, porque lo idóneo era producir y exportar. Sin embargo, esta política no tuvo mucho éxito. Para Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, el aspecto económico se puso todavía mucho más complicado. Y cuando esto sucedió, la población empezó a voltear hacia el gobierno para ver todavía más defectos de los que ya significaban la problemática económica, entre ellos las relaciones de corrupción, lo que desató una serie de manifestaciones y sabemos cómo terminó con lo suscitado el 2 de octubre del 68.
Por su parte, el proteccionismo fue una estrategia política y económica también, pero esta con el objetivo de contener la decadencia de la economía. Esta consistió en la sustitución de importaciones, aplicando aranceles muy altos para que fuera difícil importar materia prima o cualquier tipo de producto hacia el interior del país, y de esa forma se obligara de alguna forma al consumo dentro del territorio nacional. Esto sucedió entre 1954 y 1970. Por consecuencia podemos decir que precisamente el proteccionismo es un efecto de la causa que fue el desarrollo estabilizador. Así pues, la relación que existe entre el desarrollo estabilizador y el proteccionismo es clara. El desarrollo estabilizador y el milagro mexicano puede decirse que son el género, mientras que el proteccionismo es la especie. O dicho de otra forma, el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano son la causa y el proteccionismo son el efecto de esa causa para poder contener la decadencia de la economía, que ya no tenía una demanda tan alta como sí la tuvo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no todo fue malo, porque en el auge de esta economía, cuando el desarrollo estabilizador todavía se encontraba en una buena posición, el sector de la industria, entre ellos lo que es la investigación científica y el desarrollo tecnológico, creció muchísimo. Como bien vimos anteriormente, todo este proceso histórico permitió una política de Estado que impulsara el desarrollo tecnológico y científico, con la extensión del IMSS en todo el territorio nacional o con la creación de una Secretaría de Hidrocarburos, por ejemplo. Pero hoy en día no es la excepción, puesto que también hay una política de Estado que ha permitido que se impulse el desarrollo tecnológico y científico. Por ejemplo, tenemos a continuación una gráfica de la INEGI, una estadística de INEGI, que nos dice si la población ha tenido contacto con los mecanismos digitales para interactuar con las instituciones públicas. ¿Desde qué edad es la población que mayormente tiene contacto con estos mecanismos digitales y que prácticamente hoy en día ya son un estándar, pues, para realizar ciertos trámites en relación con la función pública? Pero también tenemos una información de CONACYT que nos permite, una información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al presupuesto de egresos, que nos permite ver desde el 2013 hasta el 2019 cuánto se ha invertido en ciencia y tecnología.